Vamos a ver primero este vídeo de 15 minutos, que es cortito, de restauración de un auto, truquitos de cómo restaurar tu En este nave. vídeo voy a enseñaros cómo he restaurado un Mini, un coche clásico de hace unos 40 años más o menos, que para su edad estaba en muy buen estado. Esta Aún generación así, del hacía Mini falta hacerle Cooper me cosas. parece buenísima. En el vídeo anterior ya enseñé cómo arreglar el motor porque perdía agua y se calentaba bastante. No hizo falta mucho, solo desmontar el radiador, desconectar los manguitos, Ajá. cortarlos un poco porque tenían el borde desgastado y hacer una limpieza general de todo. El radiador estaba bien, solo hizo falta aclararlo un poco pero no tenía ninguna fuga. Por donde perdía era por los conectores de los manguitos, que tenían bastante corrosión y con limpiarla un poco ya enganchaban bien. Después de eso y poner anticongelante nuevo, al probarlo el coche iba genial, no se calentaba ni perdía agua. Así que al final la reparación Creo que me encanta ese estilo de los Mini Cooper que tienen todos el reloj central en el medio, dos relojes al costado y chau. salió Lo prácticamente más moderno como que perdieron esa onda. a coste cero. Lo único, un tapón nuevo, porque el que tenía, aunque cerraba bien, tenía una parte rota y por ahí podía fugar, así que era mejor cambiarlo, Ah, que no es nada caro. Lo siguiente fue ponerse con el resto del coche y empezar por las partes que era peligroso tener mal. Pero ¿ves algo? El faro izquierdo está un poco mal, ¿no? Los faros estaban regular, no solo no se veía mucho, cosa uf, normal en un todo coche oxidado. antiguo, sino que tenían óxido por dentro, bastante. Y además, uno de ellos había recibido como un mordisco, no sé, esto parecía una muela. Lo bueno es que Mustafa. desmontarlos estaba tirado, solo tenían un par de tornillos que estaban oxidados y girar el aro mientras tirabas hacia afuera. Para los faros era parecido, estos focos de cristal se quitaban aflojando unos tornillos que ni siquiera hacía falta porque tenían como muelles y si presionabas hacia adentro y luego girabas como si fuese a desenroscar un bote de mermelada, el foco salía entero. Eso sí, dentro de este bote no había nada rico, solo óxido a punta pala. Pero quitarlo tampoco A mí buena banda de óxido ya. fue difícil, simplemente frotando con un cepillo y una lija se quedó como nuevo, no hizo A ver, te puedo cuestionar este restauración, amigo, No sé, amigo. Se ve ahí lúcido. falta casi ni pintarlo y luego dándole un poco de aceite se conserva bien y así no se oxida de nuevo. Ah, le pasó aceite, modo croto, man. El óxido dentro de los faros pensaba quitarlo lijando, o sea, abrir el cristal, separarlo con una cuchilla pasándola por el borde y luego el interior pintarlo con spray cromado. Pero en el estado que estaban vi que si hacía eso se iban a estropear. Y unos nuevos además eran súper baratos, así que ni merecía la pena. Por unos 50 euros tenías prácticamente el mismo modelo que el que trae de serie o incluso un poco mejor, así que era tontería. Luego el mordisco, o el golpe este que tenía el aro, vi que se podía solucionar con más golpes, pero desde dentro. Esto ya lo había hecho alguna vez con la chapa del coche y había funcionado bastante bien, Uy. así que con una pieza tan fina y siendo de metal, sin tener que volver a pintar, pensaba que podía quedar bastante bien. Así que con el mango de una llave inglesa, que el final es como redondeado, y dándole golpes con un martillo, se quedó muy bien. Se nota que son los primeros vídeos de este loco, Yo no diría que perfecto, pero si no sabes que estaba ahí, no te enteras. Y viéndolo bien que había quedado, como el parachoques tenía unos golpes similares, probamos lo mismo. Porque además el parachoques era de metal cromado, o sea, el mismo material pero más gordo. Para quitarlo solo hacían falta 4 tuercas. Qué Había loco. dos Se desarma con nada este auto. que no estaban, así que bueno, dos, una en cada extremo y luego tirar hacia arriba. Con eso estaba fuera y ya podíamos darle de golpes. La buena noticia es que lo que parecía óxido, donde se ponía el parachoques, era simple suciedad. Bueno, había algún trocito con óxido, pero simplemente limpiando se fue casi todo. Y como digo, normalmente si echas aceite se queda como una capa de protección que hace que no se extienda más. Otra What the opción fuck. buena, sobre todo en zonas así que no se van a ver, es pintarlo. Lo lijas, quitas todo el óxido y das pintura. Bueno, para quitar los golpes había que darle más fuerte, porque claro, no era lo mismo el grosor del parachoques que el del círculo decorativo del faro, así que bueno, a darle muy fuerte y con otras herramientas que tuviesen forma redondeada. Vamos, lo que teníamos por el garaje. Al final, con la llave inglesa y una pala de las palas de la playa, no quedó tan mal. Vamos, iba mejorando cuantos más golpes le dábamos, pero tampoco había que pasarse. Una vez terminado, después de una hora más o menos, así es el resultado. Se sigue notando un poquito la marquita, pero no es lo mismo que tener una bolladura hacia adentro. O sea, ahora cuando estás de pie frente al coche, no notas un reflejo diferente. Simplemente un par de arañacitos que ni se notan. Algo que también daba un aspecto bastante desastroso era el logo trasero. Lo primero que hice fue limpiarlo con una vaporeta para quitarle toda la suciedad incrustada y después Con... pintarlo, pero no con pinceles ni cosas así, con un boli o Bien. un pincel boli, no sé cómo llamarlo, pero la pintura que tiene dentro Valchipaga. es pintura de verdad, como la que pintarías el coche y quizás no, pero muy buena pintura. Pues este marcador así con pintura está buenísimo,
Lo he visto varias veces en varias restauraciones. Yo lo he utilizado, por ejemplo, para cosas que suelen tener un roce continuo, como las zapatillas, Bien, unas tú. gafas de sol, cosas así, y se mantiene bien. Así que para esto que no se va a tocar, y después de darle una capa de laca, de sobra. También tenía un espejo mal, o sea, hubo que ponérselo, pero es un sistema muy fácil, aunque también muy flojo, porque el soporte es como de plástico. Hay que tener cuidado. Y bueno, un perro se cruzó por aquí, y me hizo Terrible. gracia más que enseñar el espejo, pero no tiene ningún misterio. Se pone encima del soporte, Ay, se aprieta un tornillo y espejo nuevo. La tapicería también estaba regular. Bueno, un poco peor que regular porque si te sentabas se empezaba como a rajar todo. Así que lo mejor era quitarla y poner otra nueva. Y esto no es barato, al menos normalmente, porque estos asientos son tan simples y el coche lleva fabricándose tantos años y es tan popular que no costó tan caro. Bueno, unos 100 o 200 euros sí, pero merecía la pena. Además en el interior no había mucho más que arreglar. Bueno, no había mucho más en general, salvo cambiar algunos tornillos por unos nuevos y arreglar algunas piezas. O sea, restaurarlas con los típicos hidratadores, pulimentos y cosas que cuestan 2 euros y que ya encima tenía, así que no tuve que comprarlas. Pero aún así, yo creo que Rote, parecen ¿eh? nuevas. Así estaban antes. Pero lo que tiene estos autos es que son súper sencillos por dentro. O sea que no hay mucho. Es un cuadrado con 4 ruedas, volante y pedales. Y ya está. Y un motor. No pidas mucho más. Y así después, la mayoría de piezas del interior. Luego había una zona que comunicaba el interior del coche con el motor, por donde pasar los cables y todo eso. Bueno, tenía una goma de espuma en muy mal estado y según me dijeron no había que taparlo entero, así que le puse un parasol que eso quita como bastante el calor, o sea, parece tontería pero funciona. Igual que poner esta tapa de plástico justo delante del motor, bueno, delante del distribuidor, porque resulta que por aquí cuando circulas normalmente entra el agua y si le da al distribuidor el motor se apaga. Una cosa tan simple como poner una tapa hace que ya no pase. Eso sí, el motor sí que necesitaba un agua y algo más, porque como veis la hélice tenía tanta suciedad que yo creo que no iba ni equilibrada. En principio probé con los típicos sprays limpiadores del motor, pero no funcionaban. Tiré de vaporeta, que esto siempre es más fuerte y quita bastante la suciedad, pero Buah. al final con un montón de productos La verdad que se quita bastante. y un montón de horas de trabajo seguía bastante sucio. Así que probé lo más fuerte. De esto no hay que abusar, yo lo he utilizado algunas veces en las llantas cuando no hay manera de limpiarlas. Se trata de un limpiahornos. Y con esto, tras dejarlo actuar y pasar la vaporeta de nuevo, el motor quedó bastante bien. Bueno, bastante bien para lo que podía quedar, porque la pintura, el óxido y todo eso no lo quita por mucho que limpies. Entonces lo que tocaba hacer era ir a por pintura. Lo bueno de los clásicos y sobre todo los baratos es que no utilizan colores muy raros, así que yo pensé que el verde sería el típico carruaje que se utiliza para todo. Contenedores, verjas, macetas, cualquier cosa que es verde y antigua normalmente era de este color, y el negro pues negro. Antes de pintar, una compra maestra, aparte de los pinceles obviamente, aunque luego diré qué pinceles usar porque tiene tela, es una esponjita que es lija. Con esto te ahorras más trabajo que la leche y cuesta unos céntimos. Bueno, las esponjitas de unos céntimos van a ser las ¿Saben que esas esponjitas con lija nunca no he encontrado acá? Pero están buenísimas, la verdad. Siempre las he visto en restauraciones. protagonistas de este vídeo. No está patrocinado ni nada, pero es que con la esponja se mete por todos los recovecos. Y la típica lija de papel lo que hace es partirse, doblarse y hacer arañazos. Ah, y el radiador solo pensaba en lijarlo para darle un efecto mate, pero cuando vi que las letras sobresalían tanto, me gustó más dejarlo así, parecía como nuevo, pero clásico. El motor tenía los típicos botes de fluidos que en los coches modernos son de plástico, pero aquí eran de metal, y dándole con la lija de nuevo, igual que al radiador, joder, se quedaban también como nuevos. Así que al final fue cuestión de ponerse a lijar todo. Cosa que era de metal, a lijarla. Porque Terrible. en vez de verlo así, con corrosión y oxidado, tras lijarlo volvía a estar nuevo, como quitarle una capa. Así que íbamos tocando, ¿esto es de metal? ¿El motor del limpiaparabrisas? Venga, pues una lijadita. Y poco a poco, al final, la mitad de piezas del motor, pues iban quedando muy bien. Que encima aquí cuando abres el capó se ve todo. Por ejemplo, esto es el alternador, más o menos, que estaba amarillento, A un dinamo, sí. estar simplemente gris, pero esta parte del motor No usan alternador. Se nota que este Mini Cooper es bien viejazo ahora que lo pienso. Sí usa dinamo. que era la tapa del embrague me parece, como es una pieza tan grande y está así como por el fondo del motor, cuando abrías el capó se veía un montón y el dejarla limpia y brillante, bueno, así es como quedó después de limpiar o lijar todas las piezas de metal que había. Lo único que esto no se podía hacer con todo el motor, por ejemplo la tapa de arriba, porque no era de metal pulido, o sea, estaba pintado y si no se iba a oxidar. Así que tocaba pintarlo. Lo de quitar todo el óxido sin desmontarla es un poco difícil y tampoco es que sea totalmente necesario. Lo único que antes de pintar, pues hay que lijarlo todo al menos con lija 400, limpiarlo bien con alcohol y luego pues directamente echarle pintura. Lo hicimos con pinceles.
Con una cuidadora estaban pintando. Que en principio puede sonar como una opción regular, porque lo es, pero con pintura antioxidante y sobre cosas que agarran tan bien como esto, si tienes pulso y no te sales, incluso no hace falta que cubras nada, vamos, con unos pinceles pequeños y luego para que no queden los rastrojos, porque sí, pintar con pincel pues deja marcas, lo que había que hacer era coger las esponjitas que digo, que estas son las protagonistas, y dejarlo lisito, para que pasase de esto a esto. Y es simplemente coger esponjas de maquillaje, o sea, lo que se usa para extenderlo ¿Qué? Esponjas de maquillaje. ¿Cómo? y que no se note en la cara, también vale para cualquier otra cosa. Vamos, esa era mi idea y funcionó bien. Para lo que quedaba por hacer y pintar, era mejor limpiar el coche, porque estaba como lleno de arenilla, porque aunque le poníamos una lona, no sé, es como que lo atraviesa o se queda dentro y daba igual. Limpiar no tiene misterio, lo único es que en un coche clásico, bueno, ¡Ah! y en cualquier coche realmente lo mejor es no tocarlo. O sea, no toques la pintura con un trapo ni cosas así. Simplemente echa algún producto, jabón y luego agua a presión. Con eso se queda bastante bien. Y ya cuando está mojado, lo limpias a mano. Porque si no lo haces así, lo que vas a hacer es extender la suciedad, arañar la pintura y dejar el coche en poco tiempo hecho un asco. Aunque yo tampoco estoy muy a favor de obsesionarse con la limpieza del coche. Es simplemente no estropearlo. Y es que ahora tocaba tocar la carrocería, que había fallos en ella, o sea, lo pintaron de nuevo el coche y tenía goterones. Esto se soluciona con pulimento, pero si echas demasiado, te quedas sin pintura. Entonces hay que buscar el equilibrio y hacerlo con cuidado. Pero siendo gotas de pintura, se nota muy bien lo que sobra, la gota. Cuando la quitas, dejas de frotar y listo. Así que es cuestión de ir revisando hasta que pasas de esto a esto. Incluso se nota mucho más perfecta esa zona. Se podría hacer en todo el coche para dejarlo así, pero no es necesario. Solo sobraba pintura aquí y en la tira esta del capó. Por el lado contrario había zonas donde faltaba pintura. En la parte del motor había metal expuesto y eso significa que se puede oxidar. Bueno, ya había óxido, pero era poca cosa. Después de lijarlo y limpiarlo bien con alcohol, que esto es bueno porque se evapora rápido, le di pintura verde carruaje. Que como veis cuadra muy bien con la carrocería exterior, pero con la zona del motor no tanto. O sea, igual al repintar cambió un poco el color. O también el simple desgaste, que 40 años hacen que el color se vea un poco menos intenso. La cosa es que después de pintar esa zona de atrás, que era la que menos se veía, y ver que el color iba bastante bien, pinté también la zona delantera. Y joder, menudo cambio. Entre uno pintando por delante y el otro por detrás, con un presupuesto como veis bajísimo, en un momento el coche empezaba a quedar cada vez mejor. Y sobre todo protegido de óxidos, porque la pintura era antioxidante y estos coches tienden a oxidarse fácil, así que con una capa de pintura gorda está mucho mejor. Y bueno, ya que hay muchos detallitos negros, como el radiador, la matrícula o incluso las propias letras de la matrícula, aproveché y le di a todo lo que se veía desgastado, porque me gustaba el efecto, lo rápido que era y lo sencillo, o sea, sin cubrir nada con una esponja, dejar, yo que sé, un escape por ejemplo, mucho más bonito y protegido del óxido, pues es un puntazo. Porque si no, al final acaban saliendo agujeros y hay que cortar, que ya me ha pasado. Otro detalle que se nota muchísimo y consiste básicamente en lo mismo, dejar piezas más oscuras, es hidratarlas. Las de plástico, gomas, cueros, todo eso simplemente, por ejemplo los neumáticos, limpiándolos con jabón de glicerina y luego dándole un hidratador, pasan de parecer algo viejo, desgastado y blanquecino a algo cuidado y bonito. Creo que la diferencia es evidente, pero se puede ver en la zona que está blanca ahí atrás, la que toca con el suelo y la de delante. Antes estaba así y ahora. Se nota y esto es un remedio que se puede utilizar en casi todo, porque todo está hecho de petróleo, o sea, plástico, entonces con hidratarlo se quedan genial. Y no solo es estético, sino que te dura más, no se estropea, estilo está pobre, como más protegido del sol, no se cuartea, eso que suele pasar. Así que para las gomas, por ejemplo, del motor, de los cristales, lo que hace que selle o que las cosas funcionen bien, es mucho más útil echárselo. Aunque no se vaya a ver. Yo sobre todo lo echo en las correas porque en invierno, por ejemplo, en algunos coches que tengo, empiezan con el el ruidito ese y al final si lo echas ya no suena y te dura por lo menos hasta el invierno siguiente. Pero vamos, lo más fácil es limpiar la pieza que quieres que quede más bonita y luego para que quede así, como cuando está mojada, la hidratas. Y no solo que queda guay, sino que te dura más. Y ahora voy a enseñaros cómo ha quedado el motor en general, después de limpiarlo y pintarlo. Antes estaba así, de noche, y estaba así de día. Lo digo bien claro porque mucha gente cuando hago estas restauraciones me dice no, es la luz, no sé qué, se ve diferente. Bueno, así estaba antes y así está ahora. Creo que se nota diferencia, aunque la luz no sea exactamente la misma, pero las piezas, el no tener óxido, lo limpio que está. No he pintado el bloque, por cierto, porque creo que si alguien lo quiere comprar este coche alguna vez, preferirá ver si tiene grietas y todo eso. Además es más complicado.
habría que descolgar el motor y todo para que no se viese porque el capó va cerrado. Lo que nos apetecía más que eso era usar el coche y llevarlo a una concentración que había de clásicos en la que puedes entrar si tu coche es interesante. Y el Mini entró. Igual no era el mejor, bueno, igual no era el mejor. Dios, la cantidad de naves que hay ahí. Ni, Un montón de Evos. ni por asomo, porque por estos mismos lo habría cambiado a Supra. ojos cerrados, ya sea un Supra, un Skyline o un Evo. Me gustaban la mayoría de coches que había por allí, pero oye, que tu coche o el que has restaurado Yo sé, el Evo ese. Igual el Supra en blanco queda buenísimo. por casi Y unas nada de buenas dinero RBS. esté junto a estos, yo creo que está guay. Y además, no sé muy bien por qué, si por ser un coche gracioso, así pequeño y tal, pero era de los que más fotos le hacían, o sea, había un montón de gente alrededor, comparado con, por ejemplo, los que me gustan a mí, o los que me gustan más. Era como, pero si tenéis ahí un Supra, ¿qué hacéis mirando un Mini? Pero bueno, no sé, está guay. Supongo que el hecho de pensar que es un coche que te puedes comprar y mantener con poco dinero es bastante interesante. Y aunque a mí personalmente me gusta tener algo más moderno, más rápido, más japonés, más acondicionado, pero si tuviese un garaje enorme en el que meter, no sé, 100 coches, probablemente este estaría allí. Ah, bueno, la verdad que el Mini me gusta. Y se notan las restauraciones medias chapuzas del, del Vice.